Hay momentos en la vida en los que el alma se siente cansada de luchar, momentos en los que el peso de los problemas parece aplastarte lentamente mientras intentas mantenerte fuerte frente al mundo. Días en los que sonríes por fuera pero por dentro sientes que algo se está rompiendo en silencio. Y es precisamente en esos instantes cuando descubres que no necesitas más distracciones, más ruido ni más opiniones vacías. Necesitas fortaleza interior, claridad mental y una manera diferente de enfrentar el caos, porque la verdadera batalla nunca ocurre afuera, ocurre dentro de tu mente, en la forma en la que interpretas cada golpe, cada pérdida, cada decepción y cada dificultad que aparece en tu camino. El estoicismo nació precisamente para esos momentos oscuros, no como una filosofía cómoda para personas débiles, sino como una disciplina creada para hombres y mujeres que desean mantenerse firmes aun cuando todo parece derrumbarse. Una filosofía que enseñó a soportar el dolor sin perder la dignidad, a caminar entre el caos sin perder la calma y a resistir la adversidad sin convertirse en esclavos del miedo o la desesperación. Hoy vas a descubrir lecciones capaces de transformar completamente tu manera de pensar, porque la mayoría de las personas viven reaccionando emocionalmente a todo lo que sucede. Se rompen por cualquier crítica, se hunden por cualquier fracaso y dependen demasiado de circunstancias externas para sentirse bien consigo mismas. Pero el verdadero estoico entiende que quien domina su mente posee un poder que el mundo jamás podrá quitarle. Quédate hasta el final porque esta reflexión puede convertirse en el punto de partida de una nueva versión de ti mismo. Una versión más fuerte, más disciplinada, más consciente y más difícil de destruir por las circunstancias de la vida. Pero antes de continuar quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios esta frase: mi mente no se rinde ante ninguna tormenta, porque cuando declaras algo con convicción, empiezas a reprogramar la forma en la que enfrentas la vida y estás dando el primer paso hacia una transformación real. La primera gran lección del estoicismo es comprender que gran parte del sufrimiento humano nace de las expectativas irreales que construimos dentro de nuestra cabeza, porque muchas veces no sufrimos por lo que ocurre, sino por la diferencia entre lo que imaginábamos y lo que terminó sucediendo. Esperamos que las personas actúen exactamente como queremos, esperamos que la vida sea justa, esperamos que todo salga según nuestros planes, y cuando la realidad rompe esas expectativas, sentimos frustración, enojo y decepción. Pero el estoico comprende que el mundo no tiene obligación de adaptarse a nuestros deseos, y que la verdadera paz comienza cuando dejamos de exigirle a la vida que siga nuestros caprichos mentales. Aprender a aceptar la realidad tal como es no significa conformarse ni rendirse, significa desarrollar la inteligencia emocional suficiente para actuar con claridad incluso cuando las cosas no salen como esperabas, porque una mente fuerte no pierde energía lamentándose por lo que no puede controlar. Utiliza esa energía para adaptarse, avanzar y encontrar soluciones. Otra de las verdades más profundas del estoicismo es entender que no puedes seguir viviendo atrapado en la identidad de tu pasado, porque muchas personas continúan arrastrando versiones antiguas de sí mismas como cadenas invisibles. Viven recordando errores que ya ocurrieron, heridas que ya pasaron o fracasos que ya terminaron, y sin darse cuenta convierten su pasado en una prisión emocional que les impide evolucionar. El estoico entiende que la vida es movimiento constante y que cada nuevo día representa una oportunidad para renacer mentalmente, porque no eres la misma persona que eras hace un año, ni siquiera eres la misma persona que eras ayer, y seguir definiéndote por tus errores es impedirte crecer. Tus caídas no determinan tu destino, tus fracasos no definen tu valor y tus heridas no tienen derecho a controlar el resto de tu vida. La verdadera transformación ocurre cuando decides dejar de repetir la historia que te mantiene débil y empiezas a construir una narrativa nueva basada en disciplina, conciencia y crecimiento interior. Mas también debes comprender que la mente posee una fuerza mucho más grande de lo que imaginas, porque el cuerpo puede agotarse, las circunstancias pueden volverse difíciles y el dolor puede aparecer sin avisar.
pero una mente entrenada puede resistir mucho más de lo que cualquier persona cree posible. La diferencia entre quienes se rinden y quienes sobreviven no siempre está en la fuerza física ni en el talento. Muchas veces está en la capacidad mental para soportar la incomodidad sin quebrarse emocionalmente. El estoicismo enseña que debes aprender a convivir con el esfuerzo, con el sacrificio y con el dolor temporal sin convertir cada dificultad en una tragedia. Cada vez que decides continuar aún estando cansado, cada vez que eliges levantarte después de caer y cada vez que enfrentas el miedo sin retroceder, estás fortaleciendo una parte invisible de ti que se vuelve más resistente con cada batalla superada. Ahí es donde nace el verdadero carácter, no en los momentos fáciles, sino en los momentos donde seguir adelante parece imposible. El estoico también comprende que la verdadera integridad se demuestra cuando nadie está mirando, porque es fácil aparentar virtud frente a los demás, pero muy pocos mantienen sus principios cuando no existe reconocimiento, aplausos ni recompensas. Vivimos en una sociedad obsesionada con la aprobación externa, donde muchas personas hacen el bien únicamente para ser admiradas, pero la virtud real nace del compromiso silencioso contigo mismo. Hacer lo correcto cuando nadie te ve fortalece tu alma, porque demuestra que tus valores no dependen de la opinión de otros, sino de la clase de persona que decidiste ser. La disciplina moral no consiste en impresionar al mundo, consiste en dormir tranquilo sabiendo que actuaste conforme a tus principios, incluso cuando era más fácil tomar el camino incorrecto. Y una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar es aprender a responder en lugar de reaccionar. Porque la mayoría vive dominada por impulsos emocionales, explotan por enojo, hablan sin pensar, actúan desde el miedo y terminan destruyendo relaciones, oportunidades y tranquilidad interior por no saber controlar sus emociones. El estoicismo enseña que entre lo que ocurre y tu respuesta existe un espacio, y en ese espacio habita tu verdadera libertad. Una mente fuerte no se deja controlar por provocaciones ni por emociones pasajeras. Observa la situación, respira, analiza y luego actúa con inteligencia. Quien domina sus emociones posee una ventaja enorme sobre quienes viven esclavizados por impulsos irracionales, porque el autocontrol no significa dejar de sentir, significa no permitir que tus emociones decidan por ti. La adversidad también deja de verse como un castigo cuando entiendes la filosofía estoica, porque los problemas no llegan únicamente para destruirte. Muchas veces llegan para revelar la fuerza que todavía no has descubierto dentro de ti. Las dificultades sacan a la luz tu verdadera mentalidad, muestran tu capacidad de resistencia y te obligan a crecer. Mientras algunos se convierten en víctimas de las circunstancias, otros utilizan el dolor como combustible para evolucionar. Cada fracaso puede enseñarte algo, cada pérdida puede fortalecer tu carácter y cada caída puede convertirte en alguien más sabio si decides aprender en lugar de lamentarte. El estoico entiende que los obstáculos no son el final del camino, son parte del entrenamiento que la vida utiliza para construir una mente más fuerte. Otra lección fundamental es aprender a valorar el tiempo, porque el tiempo es la única riqueza que jamás podrás recuperar una vez perdida. Muchas personas desperdician años enteros viviendo distraídas, posponiendo sueños, alimentando preocupaciones inútiles o entregando su atención a cosas que no aportan nada a sus vidas. El estoicismo nos recuerda que cada día podría ser el último y que precisamente por eso debemos vivir con intención, disciplina y propósito. Ser dueño de tu tiempo significa dejar de actuar en automático y empezar a construir una vida consciente, donde tus acciones diarias estén alineadas con la persona que deseas convertirte. Cada hora desperdiciada en excusas es una parte de tu vida que jamás volverá. Y existe otra verdad incómoda que puede transformar completamente tu mentalidad. Quejarte nunca solucionará nada. La queja constante debilita tu mente porque te coloca en una posición de impotencia. Hace que enfoques toda tu energía en el problema, en lugar de dirigirla hacia la solución. El estoico no niega las dificultades, pero tampoco se queda atrapado llorando por ellas.
En lugar de preguntarse por qué la vida es difícil, se pregunta qué puede hacer para mejorar la situación. Esa mentalidad cambia todo, porque mientras la mayoría pierde tiempo culpando al destino, el gobierno, las personas o las circunstancias, el estoico utiliza su energía en actuar, adaptarse y avanzar. La acción transforma, la queja paraliza. También debes renunciar a la necesidad obsesiva de ganar discusiones, porque muchas veces el ego quiere demostrar superioridad incluso a costa de destruir relaciones y perder paz mental. El sabio comprende que no todo desacuerdo merece una batalla y que muchas veces el silencio inteligente vale más que 1000 argumentos. Tener razón no siempre significa tener paz. El estoico escucha, reflexiona y entiende que la verdadera fortaleza no está en humillar a otros con palabras, sino en mantener la serenidad aun cuando otros intentan provocarte. Hay discusiones que solo alimentan el ego y roban energía valiosa que podrías utilizar en construir una mejor vida. Finalmente, el estoicismo enseña que la grandeza no nace de momentos extraordinarios. Nace de la repetición constante de pequeñas acciones correctas, realizadas con disciplina incluso cuando nadie aplaude, porque la verdadera transformación ocurre en silencio, en los hábitos diarios, en las decisiones pequeñas que tomas todos los días cuando nadie te está observando. La disciplina vale más que la motivación pasajera, porque la motivación desaparece rápido, pero la disciplina permanece incluso en los días difíciles. Cada vez que eliges hacer lo correcto aunque no tengas ganas, estás construyendo una mente más fuerte. Cada vez que continúas aunque estés cansado, estás acercándote a una versión superior de ti mismo. Y con el tiempo descubres que la grandeza no es un instante glorioso, es el resultado de miles de decisiones silenciosas, repetidas con constancia. Si llegaste hasta aquí, quiero que entiendas algo importante. Ya no eres la misma persona que comenzó este video, porque una sola idea poderosa puede cambiar la dirección completa de una vida cuando decides aplicarla de verdad. El estoicismo no es teoría vacía, es una herramienta real para sobrevivir emocionalmente en un mundo lleno de caos, ansiedad y confusión. Ahora depende de ti decidir si seguirás viviendo dominado por las circunstancias o si empezarás a entrenar una mente capaz de mantenerse firme incluso en las peores tormentas. Si este mensaje resonó contigo, dale like a este video, compártelo con alguien que esté atravesando un momento difícil y suscríbete para seguir fortaleciendo tu mentalidad con contenido que puede transformar tu vida desde adentro. Y antes de irte, escribe en los comentarios: nada puede romper una mente disciplinada, porque hoy puede ser el día en que decidas dejar de sobrevivir y empieces finalmente a convertirte en alguien verdaderamente invencible. Pero existe una verdad todavía más profunda que muy pocas personas están preparadas para aceptar. Y es que muchas veces el mayor enemigo de tu paz no son las circunstancias externas, no son las traiciones, ni las pérdidas, ni siquiera los fracasos que has vivido, sino la guerra silenciosa que ocurre dentro de tu propia mente cuando permites que pensamientos negativos, miedos imaginarios y emociones descontroladas gobiernen tu vida sin resistencia. Porque una mente sin disciplina termina convirtiéndose en una prisión invisible donde cada preocupación se transforma en ansiedad, cada obstáculo parece el fin del mundo y cada herida emocional se convierte en una carga interminable que desgasta lentamente tu energía, tu esperanza y tu capacidad de disfrutar la vida. El estoicismo comprendió hace siglos algo que muchas personas todavía no entienden hoy. No puedes controlar todo lo que sucede fuera de ti, pero sí puedes desarrollar el poder interior necesario para que nada tenga la capacidad de destruirte emocionalmente. Y esa diferencia cambia completamente la manera en la que enfrentas el sufrimiento, la incertidumbre y el caos cotidiano. La mayoría vive reaccionando automáticamente a todo lo que ocurre. Se enfurecen por pequeñas cosas, se desesperan cuando los planes cambian, se derrumban cuando alguien los decepciona y permiten que la opinión de otros determine su estado emocional. Pero el estoico aprende a construir una estabilidad interior tan sólida que deja de depender de factores externos para sentirse en paz consigo mismo.
Esa es la verdadera libertad mental, no la ausencia de problemas, sino la capacidad de permanecer firme incluso mientras el mundo alrededor parece desmoronarse. Porque cualquiera puede sentirse fuerte cuando todo va bien, pero solamente una mente verdaderamente entrenada puede conservar la calma cuando atraviesa pérdidas, rechazo, incertidumbre o dolor emocional sin perder completamente el control de sí misma. Y aquí es donde muchas personas fracasan sin darse cuenta, porque intentan escapar constantemente de cualquier incomodidad. Buscan distracciones para no enfrentar sus pensamientos, llenan su vida de ruido para evitar el silencio y se vuelven emocionalmente dependientes de placeres temporales que solo adormecen el vacío interior durante unos momentos, pero nunca lo sanan realmente. El estoicismo enseña lo contrario, enseña que debes mirar de frente aquello que te duele, aquello que temes y aquello que llevas años evitando enfrentar. Porque solo cuando tienes el valor de confrontar tus propias debilidades, puedes comenzar a convertirlas en fortaleza. Huir del sufrimiento no elimina el sufrimiento, solamente lo pospone y muchas veces lo hace crecer en silencio dentro de ti hasta consumir tu tranquilidad. Por eso la disciplina mental se convierte en una de las armas más poderosas que puedes desarrollar en esta vida. Porque una persona disciplinada no necesita sentirse motivada para actuar correctamente. No necesita que todo sea perfecto para avanzar y no abandona sus principios únicamente porque las emociones cambiaron temporalmente. La disciplina significa actuar con conciencia incluso cuando estás cansado. Mantenerte firme incluso cuando las emociones intentan arrastrarte hacia el caos y continuar construyendo tu vida aun cuando los resultados todavía no aparecen. Esa capacidad de perseverar silenciosamente mientras otros se rinden es lo que separa a las personas comunes de aquellas que logran transformarse profundamente. También debes entender que muchas veces el sufrimiento se intensifica porque intentas controlar cosas que jamás dependerán completamente de ti. Quieres controlar lo que otros sienten, lo que otros piensan, cómo actúan las personas, cómo se desarrolla el futuro y cómo deberían ocurrir las circunstancias de la vida. Pero cuanto más intentas dominar aquello que está fuera de tu alcance, más ansiedad, frustración y agotamiento emocional acumulas dentro de ti. El estoico libera su mente de esa carga innecesaria comprendiendo que solo existe un verdadero territorio sobre el cual tiene autoridad absoluta. Sus pensamientos, sus decisiones, sus acciones y su actitud frente a cada situación. Y cuando enfocas tu energía exclusivamente en eso, recuperas una sensación de poder interior que muchas personas jamás llegan a experimentar. Existe además una fuerza extraordinaria en aprender a caminar lentamente, en dejar de vivir desesperado por resultados inmediatos y comprender que las transformaciones más grandes ocurren en silencio y con el tiempo. Vivimos en una sociedad obsesionada con la rapidez, donde todos quieren éxito instantáneo, reconocimiento inmediato y cambios rápidos, pero el estoico entiende que la verdadera evolución humana funciona de otra manera. Porque el carácter se construye lentamente, la sabiduría se desarrolla a través de la experiencia y la fortaleza emocional nace después de atravesar múltiples batallas internas que nadie más puede ver. Todo proceso profundo requiere paciencia, constancia y resistencia emocional. Y quizá una de las lecciones más difíciles de aceptar es que muchas personas jamás comprenderán tu proceso de crecimiento. Porque cuando comienzas a cambiar, cuando empiezas a poner límites, cuando dejas de reaccionar emocionalmente como antes y cuando empiezas a priorizar tu paz interior, algunos se sentirán incómodos con tu transformación. Habrá quienes prefieran la versión débil de ti, la versión manipulable, la versión insegura que dudaba constantemente de sí misma, porque tu crecimiento obliga a otros a confrontar sus propias limitaciones. Pero el estoico no vive buscando aprobación externa, vive guiado por principios internos, comprende que no necesita agradar a todo el mundo para vivir en coherencia consigo mismo. Con el tiempo descubres que la verdadera madurez emocional no consiste en endurecer el corazón ni en dejar de sentir, sino en aprender a sentir sin perder el control.
amar sin depender, ayudar sin esperar reconocimiento y avanzar sin necesitar validación constante de los demás. Ahí nace una paz distinta, una paz mucho más profunda que no depende de circunstancias perfectas, porque surge desde el interior de una mente que aprendió a mantenerse firme aún en medio de la incertidumbre. Así que si hoy estás atravesando uno de los momentos más difíciles de tu vida, si sientes que el cansancio mental te está consumiendo lentamente o si has perdido la claridad sobre quién eres realmente, recuerda esto. Dentro de ti existe una fuerza mucho más grande de la que imaginas, pero esa fuerza solo aparece cuando decides dejar de huir de tus batallas internas y comienzas a enfrentarlas con valentía, disciplina y conciencia. Tal vez el dolor que estás viviendo no llegó para destruirte, sino para obligarte a convertirte en alguien más fuerte, más sabio y más difícil de quebrar. Y cuando finalmente entiendes eso, algo cambia dentro de ti para siempre, porque dejas de preguntarte por qué la vida es tan dura y empiezas a preguntarte en quién necesitas convertirte para soportarla con dignidad, inteligencia y fortaleza interior. Ahí comienza el verdadero despertar estoico. La vida tarde o temprano obliga a todas las personas a enfrentar una verdad incómoda que muchos intentan evitar durante años. Y es que ningún ser humano puede escapar completamente del sufrimiento, de la pérdida, de la decepción o de la incertidumbre, porque existir significa atravesar momentos donde todo parece perder sentido. Etapas donde el cansancio emocional se vuelve tan pesado que incluso levantarse cada mañana requiere una batalla silenciosa contra uno mismo. Y precisamente en esos momentos es donde se revela la diferencia entre quienes se dejan consumir por la oscuridad y quienes deciden utilizar el dolor como combustible para transformarse en una versión más consciente, más disciplinada y más poderosa de sí mismos. El estoicismo jamás prometió una vida fácil, jamás prometió ausencia de problemas ni caminos cómodos. Lo que enseñó fue algo mucho más valioso y mucho más difícil de alcanzar: la capacidad de permanecer firme cuando la vida golpea con toda su fuerza y aún así conservar la claridad mental, la dignidad y el dominio sobre uno mismo. Muchas personas pasan gran parte de su vida esperando que las circunstancias externas finalmente les permitan sentirse en paz. Creen que serán felices cuando tengan más dinero, cuando encuentren la relación perfecta, cuando desaparezcan los problemas o cuando el mundo deje de ser injusto con ellas. Pero el problema es que basar tu estabilidad emocional en factores externos significa entregar tu paz a cosas que nunca podrás controlar completamente. El estoico comprende que la tranquilidad auténtica no nace de una vida perfecta, sino de una mente entrenada para mantenerse equilibrada incluso cuando las circunstancias no son favorables. Esa comprensión cambia radicalmente la forma en la que enfrentas el fracaso, el rechazo, la incertidumbre y el dolor, porque dejas de verlos como señales de destrucción y empiezas a entenderlos como parte inevitable del proceso humano. Y es aquí donde aparece una de las batallas más importantes de toda existencia: la lucha contra la mente indisciplinada. Porque la mente puede convertirse en tu mayor aliada o en tu peor enemiga dependiendo de cómo la entrenes. Una mente sin control exagera los problemas, crea miedos inexistentes, revive constantemente heridas del pasado y fabrica escenarios catastróficos que destruyen la paz interior incluso antes de que ocurra algo malo. ¿Cuántas veces has sufrido por cosas que nunca terminaron sucediendo? ¿Cuántas veces has permitido que pensamientos negativos destruyan tu energía antes siquiera de intentar avanzar? El estoico entiende que no debe creer ciegamente todo lo que piensa, porque muchas veces la mente habla desde el miedo, desde la inseguridad o desde heridas antiguas que todavía no han sanado completamente. Por eso el entrenamiento mental requiere vigilancia constante. Requiere observar tus pensamientos con conciencia y preguntarte si realmente estás viendo la realidad con claridad o si estás interpretándola desde el miedo y la desesperación. Una mente fuerte no significa una mente que nunca siente dolor, significa una mente que aprendió a no convertirse en esclava de sus emociones pasajeras.
porque las emociones cambian, las circunstancias cambian y los problemas eventualmente también cambian. Pero las decisiones impulsivas tomadas en momentos de caos pueden destruir años enteros de tranquilidad y crecimiento. El estoicismo también enseña que existe una diferencia enorme entre soportar la vida y vivirla verdaderamente. Muchas personas sobreviven atrapadas en rutinas vacías, desconectadas de sí mismas, actuando automáticamente mientras sienten un vacío silencioso creciendo dentro de ellas. Viven distraídas constantemente porque el silencio las obliga a confrontar pensamientos que llevan demasiado tiempo evitando. Pero tarde o temprano el ruido desaparece y entonces la persona se encuentra sola frente a sí misma, frente a sus inseguridades, sus frustraciones y sus heridas internas. Ahí comienza el verdadero desafío, porque enfrentar el mundo exterior es difícil, pero enfrentarte honestamente a ti mismo puede ser todavía más aterrador. Sin embargo, también es ahí donde nace la transformación más profunda. Porque cuando tienes el valor de observar tus debilidades sin mentirte, cuando dejas de justificar tus malos hábitos, tus impulsos destructivos y tus excusas constantes, comienzas a recuperar el poder sobre tu propia vida. El estoico no culpa eternamente a los demás por sus problemas, no convierte el victimismo en identidad ni espera que alguien venga a rescatarlo emocionalmente. Comprende que aunque no siempre sea responsable de lo que le ocurrió, sí es responsable de decidir qué hará con eso a partir de ahora. Y esa mentalidad devuelve una fuerza inmensa, porque mientras la víctima espera salvación externa, el estoico empieza a construir fortaleza interna. También llega un momento donde entiendes que no todas las personas están destinadas a permanecer contigo para siempre. Y esa aceptación puede doler profundamente al principio, pero también libera. Algunas relaciones terminan, algunas amistades cambian y algunas personas simplemente forman parte de una etapa específica de tu vida. Aferrarte desesperadamente a quienes ya no desean caminar contigo solo prolonga el sufrimiento innecesariamente. El estoico aprende a valorar sin poseer, a amar sin depender y a dejar ir sin destruirse emocionalmente en el proceso. Comprende que la impermanencia es parte natural de la existencia y que intentar controlar aquello que inevitablemente cambia solo genera más dolor. Y quizá una de las señales más grandes de crecimiento interior aparece cuando dejas de reaccionar impulsivamente ante cada provocación. Porque maduras emocionalmente cuando entiendes que no todas las batallas merecen tu energía. Hay personas que viven buscando conflictos porque necesitan descargar su propio caos interno sobre otros, pero el estoico no se deja arrastrar fácilmente hacia discusiones inútiles ni hacia guerras emocionales innecesarias. Comprende que conservar la paz mental tiene mucho más valor que demostrar superioridad momentánea en una discusión vacía. Guardar silencio a veces requiere más fortaleza que responder impulsivamente. Con el tiempo descubres que la verdadera fortaleza no tiene necesidad de exhibirse constantemente, porque las personas más fuertes suelen ser también las más tranquilas, las que no necesitan demostrar poder todo el tiempo, las que continúan avanzando silenciosamente mientras otros desperdician energía buscando validación externa. La verdadera disciplina se desarrolla lejos de los aplausos, en esos momentos donde nadie está mirando, y aún así decides continuar haciendo lo correcto. Ahí se construye el carácter auténtico. Y aunque el camino del crecimiento interior puede sentirse solitario muchas veces, también es uno de los caminos más liberadores que existen. Porque poco a poco empiezas a desprenderte de cargas emocionales innecesarias, de expectativas irreales, de dependencias emocionales y de pensamientos que antes controlaban completamente tu vida. Empiezas a descubrir una calma distinta, una estabilidad más profunda y una seguridad interior que ya no depende tanto de lo que ocurra afuera. Así que no subestimes las batallas internas que estás enfrentando hoy. Porque tal vez este momento difícil está construyendo dentro de ti una fuerza que todavía no alcanzas a comprender completamente. Tal vez todo este dolor,
Toda esta incertidumbre y todas estas pruebas están moldeando una versión de ti mucho más resistente, más sabia y más consciente, porque algunas personas se destruyen cuando la vida las golpea, pero otras despiertan. Y quizá tú estás comenzando precisamente ese despertar ahora mismo.